Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas tardes a todos amigos y amigas en su programa Cooperativismo y Sociedad. Dando las gracias al Creador por tenernos nuevamente acá con ustedes. Al mismo tiempo, las gracias a ustedes, que son los que permanentemente le dan importancia a este programa porque se dedican a esperar este momento para poder escuchar mensajes de conciencia cristiana, mensajes de conciencia cooperativista y mensajes sobre valoraciones acerca de los temas de la sociedad, muchos de ellos de mucha actualidad, otros de mucha importancia para el futuro. Hoy vamos a compartir el programa con Santiago Díaz. Existe la expectativa de que Marcelino pueda regresar de donde está. De todas maneras está pendiente de que debe estar en el programa. De modo que aprovechamos al mismo tiempo para saludar a Santiago Díaz, Buenas. Quien tenía un par de programas que no estaba con nosotros. De modo que, Santiago, ¿todo bien? Así es. ¿Y tú cómo estás, Nicolás? Bien, muy bien, muy bien. Luce un poco de cansado. Bueno, mucho trabajo. Mucho trabajo. Oye, tenemos aquí un tema como de costumbre, de mucho valor en el segmento espiritual. Y es sobre la importancia y el valor que tiene la cruz como en la fe cristiana, en las personas. Es un símbolo que marca la fe, según la fe cristiana. Y fue para el pueblo en ese entonces un gozo cuando Jesús venció la cruz. Entonces, sin la cruz no habría sacrificio, y sin sacrificio en la cruz no tendríamos la gracia a Dios. Tiene valor extraordinario la cruz, porque aunque ellos usaban ese símbolo para también hacer otro hecho, llevar a la cruz otras personas que supuestamente violaban la ley, pero en este caso Jesús no violó la ley, ni la ley terrenal y mucho menos la espiritual. Ellos no sabían, dudaban quién era Jesús. Entonces, por eso yo creo que tiene un valor extraordinario el símbolo de la cruz. Yo no sé si tiene un valor extraordinario. Para mí no lo tiene, porque es un símbolo. El que tiene el valor extraordinario es Jesucristo y Dios, ¿verdad? Correcto. O sea, como símbolo, sencillamente, ¿qué es un símbolo? O sea, un símbolo es algo visible o algo recordable que cuando tú lo mencionas o cuando piensas en él, te posiciona un mensaje, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si uno se va a analizar sistemas de creencias en República Dominicana, y sobre todo los estudiantes universitarios, cuando le hablan de la Virgen de la Mercedes, de lo que aquí le llamamos la Virgen de la Mercedes, hay dos líneas, dos caminos que se pueden ir hacia encontrarse con el posicionamiento. Una es sobre todo los estudiantes de secundaria, inicio de la universidad, que se va seguido a los indios, a los indígenas. Y otro es que se va a la patrona.
Por ejemplo, en los primeros años de mi vida de bachillerato, considerando lo que me dieron de historia en la primaria y en la intermedia, que así se llamaba anterior, cuando a mí me hablaban de la Virgen de la Mercedes, yo pensaba en las dos dimensiones. Me llegaba seguido a la mente de que fue quien apareció para los españoles engañar a los indios, porque fue un engaño. Sí. No es cierto que Dios está a favor de la esclavitud, ni que está a favor de que nadie venga a apropiarse de la riqueza de nadie. Eso no es cierto. Igualmente que Dios es otra cosa, no es eso. Entonces, la iglesia, el hecho de yo recordar a la Virgen de la Mercedes de esa forma es un símbolo que tengo configurado en la mente. Así es. Tú sabes que el cerebro guarda imágenes y esas imágenes asumen la forma de un mensaje que tú puedes emitirlo, que puedes expresarlo. Entonces la cruz, cuando dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de que es un símbolo de sacrificio, eso es, un símbolo, Sí, símbolo. O sea, un símbolo que cuando tú ves la cruz, muchos vemos a Jesucristo, pero lo que tenemos que ver realmente ahí es el sacrificio. El sacrificio que hizo. De Jesucristo. O sea, ahí fue que se crucificó. Entonces la cruz no es santa. No. El que es santo es Jesucristo. Correcto. Solo que al Jesucristo morir en ella, entonces los católicos le dan una importancia muy importante, ¿verdad? Muy trascendente, sobre todo porque la configuración que en este lado del mundo tenemos de Jesucristo es el que vemos en la cruz. Y así se ha ido estructurando nuestra capacidad cognitiva, y no solo eso, la capacidad de imaginar. Yo recuerdo hace como 8 o 10 años, asistí a un curso enviado por la empresa donde trabajo. Ese curso creo que sí fue en el Lina, si mal no recuerdo, fue en el Lina. Y el tema era el posicionamiento en marketing a los fines de abordar el tema y cómo se establecen, cuáles son las herramientas para posicionar las imágenes o posicionar una marca. Y el señor agarró una hoja que tenía con muchos puntitos y a cada uno de nosotros nos entregó eso, y después yo usé esa misma hoja, yo le pedí permiso a él que si la podía usar y la utilicé en una maestría allí en Mao y dio lo mismo. Él nos dijo, dure 1 minuto concentrado en el centro de la imagen, de los puntitos, y nosotros nos concentramos ahí. Y cuando dijo que 1 minuto, él nos dijo, cierren los ojos y tiren la cabeza hacia atrás, y en cuestión de 10 segundos, 15, lo que nos apareció con los ojos cerrados fue la imagen de Jesucristo. Eso es posicionamiento. Sí. Y yo hice también eso con la misma hoja, que no la encuentro, debe estar por ahí, la voy a buscar para mostrársela a ustedes para que lo hagamos. Y lo hice en Mao, en una clase de la UAS de maestría, de educación superior, hablándole justamente del posicionamiento del profesor, del posicionamiento de la academia, de lo que es la educación y cómo está sembrada en la mente de las personas que creemos en la educación. Y le di vimos ese tema. Y así entonces inmediatamente nos tiramos las mentes para atrás. Eso fue lo que nos pareció. ¿Fue Jesucristo que apareció? No. Es que ya nosotros tenemos un cerebro preparado, y ese cerebro tiene a Jesucristo registrado en esa forma. Y entonces lo trae al presente y te lo muestra. Ese es el que está registrado ahí. Igualmente la cruz, que fue verdadera y que es verdadera, sabemos que son 2 mazos, ¿verdad? Sí. Uno en forma vertical y otro en forma horizontal, y colocado no en la mitad, sino más arriba de la mitad, justamente formatizando cómo está construido el cuerpo humano, que si tú te paras recto, con los pies cerrados, y extiende los brazos, es una cruz. Sí. Entonces, la cruz está sembrada en nuestro cerebro de esa forma, pero es un símbolo. Y los símbolos no tienen sentido extraordinario, salvo que no sean figuras
no figuras, sino en este caso nombres, personalidades humanas y personalidades sobrenaturales que por sus hechos tienen una trascendencia. La cruz es un ser inanimado, en consecuencia no puede ser trascendente. Es un palo, un par de palos. Entonces lo que es trascendente es Jesucristo, lo que es trascendente es Dios. Entonces en esa perspectiva, yo incluso te comentaba ahorita que hay que tener mucho cuidado cuando uno toma cosas de la Biblia porque, y por eso ya la precisa, es un símbolo. Sí, correcto. Sí. Entonces fíjate que incluso, ¿cuál es una de las cosas que más ataca tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la ataca a Dios? La idolatría. ¿Y la idolatría qué son las idolatrías? Son símbolos. Sí, yo iba ahí. Cuando yo hablaba de la palabra extraordinaria, me refería precisamente a Jesús, al personaje que fue llevado a la cruz, que es Jesús. Yo hablaba que tenía un valor para los católicos la cruz, pero en realidad es chocante hasta con la propia la cruz no sana a nadie, o sea, la cruz no salva a nadie. La cruz es sencillamente donde crucificaron a Jesucristo y que es un símbolo de sacrificio. No, y la propia Biblia, como decía. Tú quieres saber qué es lo que puede significar para nosotros la cruz, para tú saber, y eso es, no sé si estoy equivocado, a Dios que me perdone, para tú saber el significado de la cruz, tú tienes que tomar esa cruz que Él la llevó desde el inicio. Desde el inicio. Y la llevó hasta allá, eso es sacrificio. Sí. Exacto. La propia Biblia lo Exactamente. dice. Entonces, por eso también tú tienes que buscar otra formulaciones interesantes. Y es que muchas veces para tú estar en un buen don en la sociedad, para tú vivir una vida de integridad en la sociedad, tú tienes que sacrificar muchas cosas. Y esos sacrificios te dan un nombre, ese sacrificio te da un reconocimiento en la sociedad. Sí, así como Dios reconoce al Hijo y la sociedad reconoce al Hijo, pero es ese sacrificio que lo lleva hacia allá y por la fe que tenemos en Él. Si tú tienes la fe en dos maderos, pues esa es tu fe. Sí. Pero si tú tienes la fe en Jesucristo, esa es tu fe. Sí. Si tienes la fe en Dios, esa es tu fe. Si tu fe es la Virgen María, esa es tu fe. Y muchas incluso tenemos oraciones que pidiéndole a la Virgen María, pero para yo pedirle a la Virgen María le pido a Dios, le pido a Jesucristo directamente. Y la propia María. Y ese es el tema, o sea, María tiene su sitio. Su valor. Su valor. Pero no tiene poder. Pero ella misma decía, háganle caso a él, a mi hijo. Sí, ella lo decía. Entonces yo así lo veo. Y la Biblia dice que no se puede adorar imágenes. Exactamente. Entonces ya hay es chocante para esa doctrina que tiene la Iglesia Católica. Vámonos a ir a la primera pausa comercial porque ya Marcelino logró llegar y así vamos a entrar entonces directamente al tema cooperativismo. Hay un tema que se viene discutiendo desde hace un tiempecito, es el tema del marco jurídico y la perspectiva de modificación conjuntamente con otras leyes en la República Dominicana. Al mismo tiempo yo le comentaba a Marcelino que también tenemos que ver el tema de Gafilat porque la misma nueva ley está estableciendo que las cooperativas tienen la obligación de cumplir con la ley 7202. De modo que en breve regresamos, señor director, con todos ustedes. Crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece tus ahorros y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25,000 pesos y el premio final de un viaje todo pago para 2 personas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes.
Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados con una inversión de 290 millones de pesos ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de Coopnama. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría como una necesidad este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Continuamos con ustedes. Hoy tenemos la presencia con nosotros a Marcelino para completar el elenco. Y yo quiero que antes que Marcelino hable, que viene con un tema muy importante que ya lo introdujo en programas anteriores, recordar que la filosofía del cooperativismo ni la práctica ni la teoría la puede modificar, y que en el centro de la filosofía del cooperativismo están los principios. Y solo recordarle siempre a la comunidad dominicana que sigue este programa que el cooperativismo tiene 7 principios, incluso se ha estado luchando por un 8º. Y el primero es ingreso libre y voluntario. Es decir, que en el cooperativismo no se impone nada, no hay dictadura, usted no está por obligación. El segundo es la gestión democrática. La gestión democrática tiene 2 virtudes importantes en una cooperativa. Número 1 es como el derecho, la libertad de hablar, la libertad de elegir, la libertad de ser elegido. La libertad de conocer tiene su expresión, la libertad de expresarse. Al mismo tiempo, en la gestión democrática se expresa la forma en cómo los socios participan en el desarrollo social de la cooperativa. Y una cooperativa no puede tener desarrollo social sin democracia, porque puede ser otra cosa eso. En ese sentido, tú tienes las cooperativas por distrito, que se eligen los delegados, y eso van a la asamblea, o las cooperativas que no son por distrito, que por su membresía no pueden ser por distrito, van todos los miembros, todos los socios de la cooperativa. La cooperativa tiene que respetar las leyes, ojo a esto, si la ley dice que es un delegado por tantos socios, debe ser un delegado por tantos socios, más si lo dicen los estatutos. Otro punto importante, pues incluso puede un abogado demandar la cooperativa y acusar y invalidar la asamblea. Tercer punto, la participación económica, que es la forma, por una parte, en cómo los socios patrocinan el crecimiento y desarrollo económico de la cooperativa, y la otra, la forma en cómo participan de sus beneficios. Esos beneficios tienen que ser en el marco de la justicia, aplicar criterios con justicia en función del patrocinio. El cuarto principio, autonomía e independencia. Las cooperativas como tal, primero no pueden ser condicionadas por ninguna otra empresa ni entidad. Tienen su propio gobierno, tienen su propia operatividad, tienen la forma de autogestionar sus recursos, tienen la forma de autoadministrar sus recursos. El quinto principio, educación, formación e información, regla de oro del cooperativismo. El grado de organización de la cooperativa está dado por el grado de conciencia en la medida que la democracia se permita, y la educación es la herramienta fundamental para eso. Cooperación entre cooperativas, la forma en cómo las cooperativas se expresan solidariamente con las demás, ayudándola a ellas también a autogestionarse y autogestionar su gobierno. Interés por la comunidad es justamente ahora como las cooperativas también
expresan ese deseo solidario, esa lucha conjunta con la comunidad por una vida más sostenible, ambientalmente más limpia, y lucha contra la pobreza, la delincuencia, y lucha al mismo tiempo con todo eso contaminante y todos esos elementos nocivos a un ambiente barrial, a un ambiente comunitario, a un desarrollo local. De modo que yo voy a seguir siempre recordando que esos son los 7 principios inalienables del cooperativismo y que nosotros tenemos que prestar atención para no violentar esos principios, porque entonces estamos violando la naturaleza de la empresa. Dejamos con ustedes a Marcelino Báez, quien lo va a saludar y al mismo tiempo iniciar la temática. Buenas tardes, amigos televidentes. Mira, continuando con el tema que tú has expuesto, los principios del cooperativismo, me viene a colación el último informe de la misión del Fondo Monetario que ha estado en el país, que hace una semana y tanto emitió un informe. Ciertamente los hombres y las sociedades en su proceso de desarrollo van generando instituciones, van generando teorías, métodos y filosofía. Y con ello los valores y las doctrinas tienden a cambiar. Entonces, es la responsabilidad de los contemporáneos de cada época generar los cambios de su sociedad. En algunos momentos y en otros mantener los cambios que no lesionen la filosofía y los principios creados por generaciones anteriores, siempre que éstas se mantengan sirviendo a unos objetivos sanos en busca del desarrollo de la humanidad. Traigo a colación el anuncio, el informe del Fondo Monetario Internacional a raíz de tu comentario, porque en el informe, la misión del Fondo Monetario Internacional explica que las instituciones financieras reguladas y supervisadas exponen una gran fortaleza, pero que las instituciones no reguladas, las instituciones de intermediación financiera no reguladas, específicamente las cooperativas, se mantienen en un alto riesgo y sin ninguna regulación y supervisión. A raíz de eso, se me ocurre pensar si realmente las cooperativas son entidades de intermediación financiera. Y desde mi punto de vista, yo entiendo que una entidad de regulación y supervisión financiera, definida clásicamente, es una institución que capta recursos de personas para colocarlo en manos de otras, que no es el caso de las cooperativas. Por eso, en la discusión que hay en el sector cooperativo, de un sector de cooperativismo de ahorros y créditos que está divulgando su interés marcado en que las cooperativas de ahorros y créditos son intermediación financiera, yo creo que si hacemos una discusión al respecto, haríamos un gran aporte al sector cooperativo y podríamos demostrar que las cooperativas que se mantienen apegadas a la filosofía y a la doctrina cooperativa no son instituciones de intermediación financiera, porque son instituciones que tienen un total de características diferentes a las instituciones de intermediación financiera, que son sociedades mercantiles. Y las sociedades mercantiles, su objetivo es el fin lucrativo. En cambio, el objetivo de la cooperativa es intermediar un servicio con el objetivo, valga la redundancia, de resolver las necesidades de los asociados en función de los valores y los principios que Nicolás ha expuesto. Por eso es importante que en este momento en que se avecina o se está en el marco de la discusión de la propuesta de ley de modificación de las leyes cooperativas. En el cooperativismo dominicano hay leyes que están vigentes desde 1955. Hay leyes vigentes desde 1963, leyes desde el 64 y un reglamento desde 1986 y uno del 71 me parece. Entonces, todas esas leyes que regulan lo que es el cooperativismo hoy y que han facilitado el desarrollo del cooperativismo que tenemos, están en un proceso de discusión. Hay un proyecto de ley depositado por
el sector cooperativo en el Congreso, y el Congreso, la Comisión de Economía y Desarrollo, me parece, del Senado, está convocando a las sociedades cooperativas organizadas y a los que tienen, a los que trabajan con las cooperativas, a oír su opinión sobre este proyecto de ley. Desde luego, hay muchas opiniones interesadas, hay muchas opiniones por personas que han pasado por la dirección de una cooperativa, pero que reiteramos que no necesariamente son técnicos y conocen el cooperativismo, simplemente se han enrolado en un mecanismo, han actuado en un proceso determinado, y no solamente han pasado, sino que todavía los hay, y el Congreso lo está convocando para ver su opinión sobre el proyecto. Ojo con esto, hay opiniones muy interesadas, hay opiniones que sectores han expuesto en función de lo que a ellos les interesa, y nosotros en el programa anterior le hicimos un llamado al Congreso de que consulte todos los sectores y que consulte inclusive especialistas internacionales, porque de este proyecto de ley debe salir una ley que verdaderamente responda a los intereses del sector cooperativo, no de sectores particulares, pero además debe responder a los intereses de la filosofía y de la doctrina cooperativa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se persigue con este modelo de organización de empresas? Por eso, continuando entonces, volviendo al tema de ese proyecto de legislación, nosotros vemos que el artículo 1 del proyecto que está depositado en el Congreso define en el acápite A los actos cooperativos, y dice que los actos cooperativos son los actos que realizan las cooperativas con las cooperativas, con sus asociados y con el gobierno. Sin embargo, cuando tú te vas al acápite CC del mismo artículo que te menciona los consorcios cooperativos, dices que los consorcios cooperativos son empresas constituidas por cooperativas, y ahí tenemos entonces una gran contradicción de esta ley en el mismo artículo. Nosotros estamos hablando de fomentar las sociedades cooperativas, y una sociedad cooperativa se define con valores, con principios, con objetivos, que persigue un fin común. Tú no me puedes hablar a mí entonces que una sociedad cooperativa puede constituir una empresa mercantil, porque sería ilógico y es irracional desde todo punto de vista que las sociedades cooperativas que está sucediendo, y en algunos casos creando fundaciones y creando ONG con los recursos de la cooperativa, contradiciendo los mismos preceptos del cooperativismo. Por eso es que en este artículo llamamos la atención sobre eso y a la profundización de la discusión sobre este proyecto de ley, de que una cooperativa, no es factible que una cooperativa en ningún momento, ni por decisión de asamblea, ni por decisión de una ley, pueda constituir empresas mercantiles, porque entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos contradiciendo y estamos negando a su vez el principio, la doctrina y los objetivos que buscamos en la cooperativa, porque ¿qué va a buscar una institución mercantil? Fomentar el lucro, no regularse por las leyes cooperativas, porque una institución mercantil no se va a regular por una cooperativa, de manera que hay que seguir analizando este proyecto con ojo clínico, de manera que de este proyecto, con muy buena intención, todos los problemitas y fallos que encontremos en ella, lo adecuemos a una doctrina, filosofía que sirva, no a las generaciones que estamos ahora, sino que sirva como ha hecho la ley 127, ha servido a generaciones. Tiene tantos años sirviendo a generaciones, entonces nosotros tenemos que hacer una ley que dure 20, 30 años, pero sin atropellar los principios, los valores de esta doctrina. Sí, yo quisiera, ¿o te iba a comentar algo, Pepe? No. Sí. No. Yo quiero apuntarme en alguna cosa contigo y en otra no. Adelante. Y voy a comenzar diciendo, bueno, siempre donde hay dos economistas hay tres opiniones. Así es. Sí, porque cuando uno se va a la parte conceptual, hay partes conceptuales que pueden conducir a discusiones y tal vez hasta que no se vaya a la naturaleza de cada una de las cooperativas, podría quedar la argumentación con cierta debilidad. Y voy a comenzar con lo que no me inscribo,
porque se requiere una profundización mayor. La idea es abrir la discusión. Y entonces, después seguir con lo que sí me inscribo. Exactamente. Yo no me inscribo en el concepto de mercantil, de intermediación financiera. Yo te voy a explicar por qué. Me gustaría inscribirme, porque el tema es buscar un argumento para defender la cooperativa, pero tanto tú como yo defendemos las cosas en función de criterio de racionalidad. ¿Qué es intermediar? Es buscar recursos de una unidad que es y prestárselo a otra. Así es. No sería intermediación cuando el dinero que tú me prestas es el mismo dinero mío. Correcto. De modo que para eso yo tengo que tener un monto de préstamo más o menos equivalente al 100% de lo que yo tengo ahorrado. Ahí no sería intermediación porque tú me estás prestando lo mío, ¿verdad? Así es. Ahora, en la medida que la cooperativa me permita endeudar... Y en ese momento, perdona que te interrumpa. Sí, no hay problema, no hay problema. Cuando hablamos de intermediación financiera, rompemos el concepto de ayuda mutua, que es el valor fundamental del cooperativismo. Pero ahí viene el tema. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí que viene el punto, que es un tema tan conceptual. En la medida que tú me prestes más que el dinero que yo necesito, ya tú estás pasando dinero de una persona superavitaria a una persona deficitaria. Y si todos somos deficitarios, entonces la cooperativa está buscando recursos en un banco. El banco se constituye en superavitario y la cooperativa está formada por socios deficitarios. Entonces, sea de una forma o de la otra, está intermediando, porque está pasando dinero de una mano a otra. No intermedia cuando el dinero es de tu mano a tu mano. En ese concepto, la visión de intermediario financiero no se modificaría. ¿Dónde es que está el punto importante? El propósito. Y probablemente hayan muchas cooperativas que este propósito no aplique. Y en el propósito es que está la sustancia, tal vez, de la definición. Me explico. El concepto ayuda mutua, que era sobre ese tema que iba a hablar. El concepto ayuda mutua se supone que es ayuda, y en consecuencia, si ayuda, no puede tener ningún costo. En consecuencia, si suponte que la cooperativa no busque fondos fuera de su capacidad de captar ahorro de sus socios. Entonces, ayuda mutua es que yo tomo préstamo, tengo menos ahorro que lo que tengo prestado y otro socio tiene más ahorro que lo que tiene prestado. Ese superávit, esa diferencia, pues me la prestan a mí. Entonces, a través de la cooperativa yo recibo eso es mutuo, porque estamos los dos en un mismo propósito. Y eso conduce incluso a participación diferente en la forma en cómo patrocinamos los excedentes de la cooperativa. Y eso plantea también entonces una diferencia entre beneficios, entre excedentes distribuidos, perdón. Haciendo entonces que el concepto de ayuda mutua tenga también que ser replanteado en otra dimensión. El tema está en qué ayuda mutua, porque el propósito de la cooperativa, al ser el instrumento que concentra recursos de los socios y se lo pasa también a los socios, el propósito no es acumular riqueza privada. O sea, el propósito no es la explotación del hombre por el hombre. Ahí entonces encuentra sentido en esa parte, aunque en la otra se debilita. Yo lo que quiero es un tema, tomar el argumento, tomar la discusión, tomar el tema, considerando los elementos de fortaleza y los elementos de debilidad. Entonces la pregunta la contestaría un estudio que se haga cooperativa por cooperativa para ver cuáles realmente cumplen con eso. Yo me temo que cuando el FMI establece sus criterios, ellos han estudiado algunas cosas. Yo sé que ellos han estudiado muchas cooperativas. Y detrás del FMI hay dos cosas importantes, tres cosas importantes. Una primera cosa es que las cooperativas que manejan ahorro y crédito inciden en la oferta monetaria. Y lógicamente, al incidir en la oferta monetaria pueden contribuir a su expansión o contracción
sin que la autoridad monetaria pueda controlarla. Me imagino que ellos estarán por ahí, me imagino yo. Lo que ellos tendrían que hacerlo desde el punto de vista neto, porque si la cooperativa no se endeuda con un banco, no se está provocando un aumento, porque es sencillamente en los ahorros de los socios que se están prestando. O sea, el ahorro constituye un elemento de oferta monetaria y los depósitos un elemento de demanda monetaria. Ahora, cuando el socio necesite más recursos que lo que tiene que la cooperativa le puede prestar, él se va al banco, entonces tienen que regular el banco. Perfecto. Ese es un punto que quería resaltar. El segundo punto de interés, me imagino yo, que tiene el Fondo Monetario Internacional, y que es un tema que yo en los congresos de las cooperativas lo he planteado, es el tema de evitar que las cooperativas se utilicen como medio para el dinero de fuente ilícita. En las cooperativas nos dedicamos a educar mucho y desarrollar valores a los fines de evitar eso. Pero para los organismos internacionales eso no es suficiente. Claro, los organismos internacionales van a ver con buen punto de vista la capacitación permanente que las cooperativas estamos haciendo, pero te van a exigir lo que ellos llaman capacitación específica. ¿Qué significa capacitación específica? Que la cooperativa, parte de sus recursos educativos, lo dedique a capacitar en prevención de lavado de activos. Si las cooperativas no cumplen con eso, no estarían cumpliendo, dirían ellos, ¿verdad? Y es así, lo van a decir, lo van a reconocer universalmente todos los gobiernos, todos los países que regulan, no estarían cumpliendo con un pilar fundamental de los 4 pilares de un programa de cumplimiento. Y la pregunta sería, en todos los recursos que dedicamos las cooperativas a la educación, ¿qué porcentaje los dedicamos a capacitar para prevenir activos? Yo no sé, yo creo que muy poco. Me imagino yo entonces que eso va a traer como consecuencia que parte de porque una ley que se está haciendo es construyendo el futuro, ¿verdad? Es correcto. Entonces, yo me imagino que aquí de lo que se está hablando es que el sistema educativo cooperativista, con esta ley va a tener que reestructurar la forma en cómo destina su recurso a la capacitación, porque obligatoriamente va a tener que colocar importantes recursos para eso, a los fines de tener capacitado tanto su personal como todos sus socios en la materia. Ahí se van a beneficiar aquellas cooperativas que sean de banco, porque los bancos capacitan en esa línea y se pueden entonces validar de alguna manera esos programas, siempre y cuando lo confirmen los socios y que esos socios son parte de esa entidad financiera. Entonces yo siempre insistí en el tema de la autorregulación. Y el concepto de autorregulación no es que sustituya la regulación, es que cuando llegue el fondo, cuando llegue Gafilat, que ahora es Gafilat, ya no sería Gafit, y que van a venir y que ni nadie lo puede parar porque es un tema de regulación mundial, ellos van a tocar las cooperativas y ya lo están tocando, y sobre todo porque aunque en República Dominicana, gracias a Dios, no se ha podido demostrar eso, pero en muchos lugares sí se ha podido demostrar que las organizaciones sin fines de lucro han sido utilizadas como instrumento por muchas personas, no solo para lavar activos, sino para financiar el terrorismo. Y el tema todavía se torna más importante, Marcelino, porque de acuerdo con las últimas informaciones que se han estado publicando, informaciones que son contundentes y que pueden hacer que se alarme el mundo. El tema del dinero por tráfico de droga sigue incrementándose. Óyeme, se sigue incrementando. Y se va a seguir incrementando mientras más consumo haya, mientras más producción haya. Porque si hay mucho consumo y mucha producción, pues tiene que haber comercialización. Porque la comercialización es lo que ata, lo que aísla, lo que relaciona la producción con la comercialización. Y cuando tú tienes una población tan grande como los Estados Unidos consumiendo droga, que son los principales consumidores, pues imagínate, en América Latina, en el año 2013, fluyeron ilícitamente 1.1 trillón de dólares, no solo en América Latina, sino también en todo lo que son economías emergentes del mundo. Esa información la suministró un estudio que se hizo, pero el dato resaltante que en el año 2004 creció, ¿verdad? O los países perdieron 7.8 millones por fuga de capitales debido a saqueo, producto de la actividad ilícita. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo? Que como eso está
afectando al mundo, a todas las economías, meten a todas las empresas en un mismo saco. Y las cooperativas, yo creo que hay que analizar la parte. Yo creo que nos vamos a ir a la segunda pausa comercial y en breve regresamos para seguir escuchando tu comentario, pero es un tema delicado, muy delicado, y que las cooperativas tenemos que ponernos, ¿verdad? El flujo de los controles. Crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece tus ahorros y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25,000 pesos y el premio final de un viaje todo pago para 2 personas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Nicolás y Santiago, interesantísimo que abramos esta discusión, porque el concepto de cooperativas de intermediación financiera ha sido una importación que han traído un sector de cooperativismo dominicano. Entonces, en el propósito de ello, en su forma de actuación y en sus patrones, han estado actuando con prácticas que no podemos llamarlas que son prácticas cooperativas. Por eso, en esta ley, en este proyecto que pretende regular las cooperativas y en la regulación que se hace actualmente a las cooperativas y la supervisión, está propuesta y se hace de vez en cuando, la hace el IDECO, una supervisión de indicadores financieros. En algunas cooperativas están bien, en otras están regular y en otras están mal. Para eso IDECO tiene la potestad de intervenir cooperativas, aunque en algunos casos las intervenciones lo que hace es que empeoran. ¿Cuáles son los indicadores, además de financieros, que tiene que tener una cooperativa? Una cooperativa no es un banco. Los humanos. Una cooperativa, en un banco, tú puedes medir indicadores financieros y se acabó. Exacto. Ahora, en las cooperativas hay un conjunto de indicadores de buena práctica de la doctrina cooperativa de la ASI, de la Alianza Internacional de Cooperativas, que hay que empezar entonces a regular, aplicar la cooperativa. Y establecer la regulación en torno a esos indicadores. En torno a esos indicadores para saber cuáles son cooperativas y cuáles no. Cuáles están saliendo
del marco, de la filosofía, de la doctrina, de los valores, de los principios, de los objetivos. Pero tú sabes una cosa, ahorita. y discúlpame que te interrumpa, el gran problema que se presenta ahí y que es la necesidad de que los socios tomen conciencia es el dinero, todo enfocado en la rentabilidad. Así es. ¿Por qué? Porque estamos tergiversando el objetivo de la cooperativa. Sí. Hay cooperativas, entonces, que prefieren presentarte unos estados financieros con una alta rentabilidad, que en el concepto real del cooperativismo es un ahorro. Sí. No es ni siquiera rentabilidad, es un ahorro que se genera en el proceso, porque la propia ley manda a la cooperativa que si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los socios, entonces tú no puedes estar compitiendo, ofreciendo servicios y bienes en las mismas condiciones del mercado, sino que tú estás haciendo negocio entre socios. Entonces tu objetivo es mejorar la calidad de vida de esos socios, entonces tu negocio, aunque no se pretende que tenga quiebra, pero el objetivo es que el socio lo reciba en mejores condiciones que el mercado mercantil capitalista que nosotros conocemos. Por eso entonces que en el concepto de intermediación financiera las cooperativas no caben, son objetivos distintos. Ahora hay que regular los indicadores financieros, pero también hay que regular indicadores cooperativos para saber cuáles, y las que no son cooperativas, como sucedió en algunos casos, unas cooperativas de la región norte, bueno, se convierten en financieras y le pasa eso que está pasando ahora mismo a la financiera. La San José, por ejemplo. Y lo que tú estás señalando como lavado de activos, entonces hay el ojo puesto de las autoridades dominicanas y de organismos internacionales en el lavado de activos, en recursos que no se conocen los orígenes sanos, y entonces eso puede perjudicar a las cooperativas e inducir, porque no es desde ahora que se está tratando de que las cooperativas de ahorro y crédito sean reguladas y supervisadas por la Junta Monetaria, sí, por la Superintendencia de Banco. Hace tiempo que el cooperativismo está en esa lucha. Sí, entonces, es un tema que viene porque hay muchas experiencias en América Latina. Hay muchas experiencias de América Latina, y aquí tenemos que tratar de preservar las cooperativas, el desarrollo sano que tuvo en la cooperativa en los años 90 y a principios de los años 2000, precisamente para que no nos confundan con instituciones de intermediación financiera, porque nuestro objetivo no es el mismo. Sí, solo que voy a agregar otro elemento importante. Resulta que las cooperativas, desafortunadamente u afortunadamente, tienen sus cuentas en los bancos. No hay un banco cooperativo. No lo hay. Y si se crea un banco cooperativo, entonces hay que pensar en quién lo va a supervisar. Que yo estoy también contrario al concepto de que se utilice banco cooperativo. Bueno, sería, o sea, hay una discusión planteada. ¿Cómo es? Sería como centro financiero de su economía solidaria, algo así, lo que sea. Hay un conjunto de términos que se pueden discutir, porque desde el hecho que tú conceptualizas banco... de desarrollo al financiamiento cooperativo, bueno, cualquier cosa. Pero aquí viene el punto. Siempre que las cooperativas tengan sus cuentas en los bancos, sus depósitos, siempre que las cooperativas requieran de unos fondos de los bancos, siempre los bancos van a verse en la obligación, no porque quieran, de pedirle a la cooperativa el cumplimiento de una serie de normas que hasta ahora solo se aplican a los bancos. Me explico. Resulta que las cooperativas están dentro de lo que es reconocimiento de los estándares internacionales, sobre todo lo que es Gafi, lo que es reconocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como Basilea, están incluidas dentro de lo que son los sujetos obligados. Y también aquí en la Ley 72, la modificación de la Ley 7202, lo reconoce ya en este caso la ley, la reforma jurídica del cooperativismo, dice que las cooperativas tienen que, ¿verdad?, adecuarse a la 7202, de modo lo que quiere decir es que las cooperativas tienen que cumplir y son sujetos obligados frente a la ley de prevención de lavado de activos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una cooperativa va a abrir una cuenta a un banco, va a tener que llevarle a ese banco, ¿qué? Número uno, la asamblea, ¿verdad? Que el acta de la asamblea, los estados financieros, como que se le pide a cualquier empresa, pero además... Y el origen de los fondos. Sí, pero además le van a pedir
manual de cumplimiento. O sea, manual de prevención de lavado de activos. Le va a decir, búscame la auditoría donde te evaluaron el departamento de cumplimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión tecnológica que tú tienes? ¿Cuál es la calidad de esos controles? En otras palabras, aún no existiendo ahora mismo la cooperativa, digamos como sujeto obligado, suponiendo eso, por los requerimientos que le van a hacer los bancos, pasan a ser un sujeto obligado. Porque a los bancos se les exige que a fundaciones, cooperativas, también casinos, hay otro elemento que estamos manejando hace mucho. Y es que la cooperativa pasar a ser supervisada o regulada por la superintendencia de banco eventualmente, que no va a pasar nunca en este país. O sea, van a desaparecer muchas cooperativas porque el tamaño de muchas cooperativas de ahorro y crédito no admite regulación y van a tener entonces que fusionarse con otras cooperativas y crear una cooperativa de mayor tamaño. Entonces, porque la regulación no, es tan pequeña y hay intereses de algunos sectores del cooperativismo que están detrás de eso, porque a ellos les interesa que la regulación sea delegada en otros organismos, porque por la dimensión de algunas cooperativas. ¿Tú te recuerdas cuando tú y yo planteamos el año pasado, creo que fue el antepasado, que el IDECOM no puede tener la doble función? ¿Tú te recuerdas que hablamos? Tiene que haber una IDECOM encargada del desarrollo y la promoción y una IDECOM encargada de la regulación. Ahí vino. Un organismo de regulación. Entonces ahí, eso que tú estás planteando de nuevo, esa debilidad que tenemos, esa vulnerabilidad, que es por no existir esos dos organismos. Sin embargo, en esta ley tú encuentras la mezcla de nuevo. Que es un lío, encuentras la mezcla de nuevo de fomento y de regulación. Aunque la intención de la ley, del proyecto de ley, es que sea un organismo de regulación, pero en la redacción tú encuentras confusión en ese elemento. Sí. Miren, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poco de lo que es el día de ayer. Ayer se conmemoró un aniversario más de la no violencia contra la mujer. Entonces lo que vamos a hacer es un paréntesis con este tema que tenemos hasta el otro programa, ¿verdad? Para que tú agotes si vamos a hacerlo, ¿verdad? Y seguimos un paréntesis hasta el otro programa con este tema. Yo quiero, y me excusan, pero que este programa siempre habla de temas de esa categoría. Y yo considero que el Día Internacional de la Mujer, de la no violencia contra la mujer, aquí hubo un hecho de mucho que irritó, que fue demoledor para el país, y fue la muerte, el asesinato de las hermanas Mirabal. Y a partir de ahí, República Dominicana, que se violó los derechos humanos con ese asesinato de parte del dictador. Y de ahí se comenzó a pedir que se abra la defensa a favor de la mujer. Y ayer hubieron varias instituciones que celebraron la no violencia contra la mujer. Que miren, que la violencia contra la mujer entra lo que es la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, la discriminación, la violencia en lo físico. Así que hay que parar eso. Vamos, es un tema que el tema de la violencia, el delito y todas las cosas, los temas psicológicos y demás, vamos a dejarlo como un tema también pendiente para poder continuar. Un tema de un día. Exactamente. Desafortunadamente el tiempo se agotó, ¿verdad? Según me dice, ¿se agotó el tiempo ya? Bueno, se agotó el tiempo, entonces nos estaríamos viendo en la próxima semana. De modo que feliz fin de semana y que Dios la acompañe. Hasta la próxima. Usted está viendo un canal libre